Oye, Anto, ¿y qué estáis haciendo ahora? Así como en las terapias. ¿A qué te estáis dedicando? Em, yo te diría que mi forma de trabajar ha tomado un rumbo un poco distinto. Partí con un enfoque súper en el cuerpo físico. Me aniché como bien pronto en lo que es salud hormonal y salud femenina. Y súper enfocada como en entender la fisiología y cómo funcionan las hormonas y todo eso, que obviamente sigue siendo como gran parte de mi práctica y lo que sé, y lo que me gusta también y me apasiona. Pero a lo largo del tiempo te diría que mi experiencia acompañando a mujeres a sanar estos temas y también en mi experiencia personal me he dado cuenta de que todos los desequilibrios en salud física, sean hormonales o digestivos, del tema que sean, siempre tienen una raíz tanto más profunda en la psicología de la persona. Así que he tomado como, me he ido por una tangente en que mis sesiones siempre se tratan mucho de entender por qué y para qué está presente el desequilibrio en esta persona, que no es algo aleatorio, no es algo de mala suerte, es algo que se crea por un conjunto de factores y ayudar a la persona a que se dé cuenta, a que tome conciencia de qué cosas dentro de su vida, dentro de sus patrones psicológicos, de sus creencias, que eso impacta también en sus conductas, por ejemplo, en qué alimentos elige, en si es que se va a dormir cuando está cansada o posterga, 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 ya todas estas cosas en el fondo que se van plasmando en la conducta que al final terminan por crear estos desequilibrios. Entonces, como que estoy mucho más enfocada en eso, más allá de solamente lo físico. En eso estoy. Oye, ¿estáis trabajando solo con mujeres o también acompañas varones? Solo mujeres, Solo mujeres. sí. ¿Y qué tal? ¿Te gusta más el uno a uno o te gusta más el trabajo como con audiencia? Así como de los cursos. Porque entiendo que estáis haciendo las dos cosas. Dos. Tengo como un alma muy, muy de profe en general. Me gusta mucho enseñar. Creo que abrirme también como a lo que es explorar, enseñar todas estas cosas que he ido aprendiendo ha sido parte de lo que me ha permitido como ir refinando e integrando las cosas mejor también. Por eso yo siempre como que le agradezco mucho a las chicas, a mis alumnas, estudiantes, porque gracias a cuando uno aprende algo para enseñarlo, uno lo masteriza mucho más. Claro, claro. Pero también me gusta el uno a uno porque uno alcanza un nivel de profundidad y a tocar temas que a mí me gustan mucho, que tienen que ver, por ejemplo, con la espiritualidad dentro de los procesos de sanación que uno no alcanza a tocar cuando uno trabaja en grupo o en un taller, por ejemplo. Entiendo. Oye, ¿qué te iba a decir? ¿Te parece si damos la bienvenida a un nuevo capítulo de Venenos a Medicinas con Veneno Medicinal? En esta oportunidad vamos a estar hablando con Antonia Nina Naturópata, que ya nos visitó en un capítulo anteriormente, si no me equivoco fue el capítulo 4 en donde hablamos de crisis de pánico. En esta oportunidad vamos a estar hablando de otras cosas, vamos a irnos más por el lado hormonal, ¿cierto, cierto Anto? Yo quería hacerte una pregunta que me ha dado vuelta desde que conversamos sobre la idea de este tema. ¿Y qué crees tú que ocurre o cómo se relaciona el terreno a nivel endocrino con el trabajo espiritual que uno va haciendo, que es a lo que tú también le estás dando más enfoque, al tema psicológico? ¿Cómo crees que el terreno influye en este trabajo que todos tenemos como de desarrollo personal en cada circunstancia que estamos viviendo de nuestra vida y nos estamos adaptando y todo eso? ¿Qué onda? Uy, influye muchísimo. Creo que viceversa, entre sí se influyen. Pero te diría que por lejos lo primero en que pienso yo cuando hablamos de enfermedad y desbalances, sean endocrinos o no, es que mi forma de ver la vida y los procesos de sanación tienen que ver con que la enfermedad siempre surge como un recurso de tu ser verdadero, de tu alma, de mostrarte un camino de vida que sea más coherente en todo sentido de tu vida y que te lleve al desarrollo espiritual. Es como yo lo veo en realidad, siento que no es casualidad que tú estemos acá conversando y los dos tengamos un cuerpo físico que tenga la capacidad de enfermarse. O sea, como, ¿por qué existe ese diseño? ¿Para qué existe ese diseño? Porque no podría no ser así.
Ajá. Podría ser que tú encarnes en un cuerpo físico y vivas 500 años y nunca tengas ningún problema y hasta que tú decidas desencarnar el día de mañana porque ya sentiste que cumpliste tu misión. Pero la verdad es que tenemos cuerpos que se enferman y eso desde mi punto de vista es una estrategia súper inteligente que está al servicio de nuestro desarrollo y nuestro crecimiento espiritual. Entonces, claro, como que tiene que ver los desbalances hormonales con estos temas más como de espiritualidad y psicología, tiene todo que ver porque especialmente las hormonas suelen ser lo último que se desequilibra, es como es la punta del iceberg cuando tú tienes un problema de salud. Entonces nuestra cultura como que se obsesiona con qué cosas puedo tomar para regular mi ciclo, qué cosas puedo tomar para disminuir el estrógeno, qué cosas puedo tomar para subir mis niveles de progesterona, etcétera, etcétera, etcétera. Pero nada de eso realmente funciona a la larga, porque las hormonas se desequilibran cuando muchos otros sistemas de base se desequilibran, como sistema digestivo, por ejemplo, o sistema nervioso, es como tema grandote, sistema inmunológico, entre otras cosas, pero a la base de eso hay todo un contexto interno tuyo, emocional, psicológico y espiritual que permite que se generen esos desequilibrios. No sé si se entiende Sí, la idea. sí, claro. Entonces Sería, está súper relacionado. entonces tú decís que las hormonas son lo último que se desequilibra, viene siendo como lo que se ve de esta caída que viene previa de otros factores. Es un síntoma. El desequilibrio hormonal es un síntoma más. Oye, Anto, hablando de, tú mencionaste algo súper interesante que tiene que ver con lo que buscamos para poder producir más hormonas y todo ese tipo de cosas. Yo te escuché hablando el otro día de las restricciones alimentarias, porque también es como hay un poco de qué puedo consumir, pero también qué no. Y de repente estos fundamentalismos, quisiera que me pudierais hablar un poquito más de eso, que pudiéramos indagar en esto que me quedó como súper instaurado, que es genera tu propia evidencia. Hay gente que dice como genera tu propia realidad, crea tu propia realidad, y me quedé con eso de crea tu propia evidencia. ¿Qué podríais contarnos respecto a las restricciones también para poder como ordenar el sistema endocrino? Ujú. Ya, sí, este es un temazo, especialmente en nuestra cultura y en el mundo de hoy. Eh, yo tengo una visión bien distinta sobre lo que es la alimentación en general y sobre lo que son los ajustes en la alimentación cuando queremos sanar algo. Entonces tenemos el paradigma de la medicina convencional que dice que básicamente lo que tú comes no importa, ¿ya? Que no es cierto, ¿cierto? Tú sabes que lo que comes importa. Después tenemos el paradigma, como quizás el otro polo de esto ahora que está creciendo un poco más, de los nutricionistas integrativos, los médicos funcionales, etcétera, en que tú vas con problemas digestivos y te dan una dieta súper restrictiva y te dan 20 suplementos diferentes y efectivamente te sientes mejor, pero ¿qué es lo que te termina pasando a los 6 12 meses? Te pasa que después no puedes reincorporar muchos alimentos. Entonces, ¿qué es lo que le sucede a las personas en esos casos? Es que piensan, ya jodí, voy a tener que llevar una dieta restrictiva toda mi vida para realmente no tener síntomas digestivos como hinchazón, pesadez, meteorismo, etcétera. O pasa que se mejoran, pueden incorporar un montón de cosas, pero después de 2 años vuelven a tener los mismos problemas. Eso es súper común. Entonces tenemos como estos dos paradigmas actuales y mi invitación en realidad es como encontrar un camino del medio en el cual restringir la dieta puede ser importante cuando tú quieres, por ejemplo, disminuir fuentes de inflamación, ya como el gluten, los lácteos, en el fondo los procesados, los lácteos procesados, los procesados en general, el azúcar, etcétera. Pero entendiendo que un ser humano en su cualidad omnívora, ya que es como la alimentación que deberíamos tener saludable, debería tener la capacidad de poder consumir de todos los grupos de alimentos, algunos en mayor moderación que otros, sin tener como una respuesta inflamatoria exacerbada. Entonces, ¿a qué me refiero con eso? Que cuando tú tienes un estado de salud óptimo, tienes una microbiota óptima, que son los bichitos en el fondo que habitan nuestro intestino y otras partes del cuerpo, tienes un intestino que está en salud óptima, deberías poder tolerar legumbres, granos y cereales, carnes,
hojas verdes, frutas, verduras, hasta lácteos en algunos casos, siempre y cuando sean como con el menor procesamiento posible. Con un intestino saludable, decís. Sí, eso es el óptimo y eso es a lo que yo llevo todos mis pacientes, Ajá. que me llegan con restricciones alimentarias y con etiquetas a veces de soy intolerante al gluten, soy intolerante a la lactosa, no puedo consumir ABC, o creyendo que la única forma de mantenerse sin inflamación es haciendo una dieta con pura carne o haciendo una dieta vegana, y yo lo primero que les digo es como, a ver, no. Tu cuerpo y tu sabiduría física, la célula, es mucho más inteligente que tú y tiene la sabiduría de billones de años para poder procesar la mayoría de estos alimentos. Como el problema no está en tu incapacidad física. El problema es que necesitamos enfocarnos en que tu terreno, ya, tu ecosistema interno, esté lo suficientemente fuerte y saludable para poder vincularse y comunicarse e interactuar con cada uno de estos alimentos. Entonces, resumiéndote un poco como mi respuesta a tu pregunta, eh, restringir la alimentación para reducir la inflamación con un objetivo específico, cuando tú tienes mucha inflamación o algún desequilibrio, puede ser importante como parte del camino, pero nunca debería ser el objetivo final. Nunca debería ser el objetivo final. Y nunca deberías quedar dependiente de hacer una dieta ultra restrictiva por el resto de tu vida. Además, sorry, pero ¿qué onda? O sea, que fome. La Yo sé que restricción tú por... quieres salir con tus amigos y tomarte un helado, o sea, obvio, ¿no? Sí, pues, obvio, y comer cositas ricas de repente. No vivir en la restricción eterna. Estar con tu abuelita y que te va a preparar unos ñoquis, ¿cachai? Como con todo su amor y tú, no, no puedo comer ñoquis por el resto de mi vida porque tienen gluten, o sea, claro, no estoy hablando de personas celíacas con alergia al gluten como literal, claro, obviamente, por favor, como la gente que me esté escuchando, aplique su sentido común y su criterio, entendiendo que esta información no aplica exactamente igual para todos. Pero Ajá. si no eres celíaco, eres una persona que más allá de esto tiene buena salud, o sea, obviamente quieres y queremos, y yo lo que quiero para ti es que no tengas que restringir tu alimentación toda tu vida. Claro. De repente, como tiene mucho que ver con esta perspectiva de tapar el síntoma, pues restrinjo para no sentirme mal, restrinjo para no tener el malestar, pero cómo va Claro. impactando eso en la calidad de vida, igual es interesante como irle echando una repasada. Total, porque también a nivel psicológico se crea un estrés gigante y se empieza a forjar una relación con la comida súper disfuncional. Es de donde emergen muchos trastornos de conducta alimentaria también, Desde las en que, restricciones, sí, desde las restricciones y desde empezar desde este cultivo del miedo a un alimento, esta que se sataniza al gluten, que se satanizan a los lácteos, que se sataniza al azúcar, o sea, a los alimentos siempre hay que entenderlos dentro de un contexto. ¿Y por qué no? ¿Por qué hay tanta controversia en el mundo actualmente en la alimentación que tú te metes a Instagram y hay una persona diciéndote como el veganismo es el santo grial para la salud y hay otra persona diciéndote que el carnivorismo es el santo grial para la salud? Es como tú decís, ¿a quién le creo? ¿Cachai? claro. Y tenemos estas polaridades porque, porque nuestra cultura occidental ha perdido la capacidad de ver los grises y de entender las cosas en un contexto y ha transformado la salud en pura ciencia y paper, en que lo que hace es que se extrae a una entidad biológica, ya una rata o un cuerpo humano, y se pone en un vacío para experimentar sobre esto, que es totalmente alejado de lo que es la realidad. Oye, Anto, y hablando de esto, mencionaste la cultura occidental. Yo entiendo que te formaste en acupuntura. La vez pasada, cuando nos habíamos encontrado en el capítulo, aún no eras acupunturista. Oye, ahora tú estás pinchando a la gente, ¿cómo, o estás utilizando la cosmovisión con tus pacientes, tus Y consultantes? principalmente la cosmovisión y diagnóstico por lengua y por otros síntomas y signos que te hablan, por ejemplo, no sé, pues problemas digestivos, deficiencia de chi de vaso, ya que es como súper común. Entonces, ya, tengo en el fondo como, me puedo poner esos lentes de la cosmovisión médica oriental de la medicina china y poder ver otros matices que con la perspectiva científica uno no los ve.
No estoy haciendo acupuntura en este momento presencialmente porque, bueno, fue una decisión de vida que tomé de dejar de ir a Santiago, la verdad. Pero me gustaría abrir una consulta más cerca aquí de mi casita para una vez a la semana, algo así. Bueno, eres la primera acupunturista que pisa el canal de Veneno Medicinal, así que bienvenida. Bienvenida a esta nueva versión del Anto. Oye, y quería saber cómo, desde tu perspectiva como terapeuta, esta integración de las dos perspectivas, como más occidental, más oriental, ¿crees que sería bueno que como que otros terapeutas puedan tener esa capacidad? ¿Qué beneficios tiene también para tus consultantes esta visión más integrada a la hora de evaluar, de hacer recomendaciones? ¿Qué cambio notas desde esto? Mira, te voy a hablar de mi experiencia personal, porque ahí no te puedo decir lo que sería mejor para cada terapeuta o profesional de la salud, pero a mí personalmente, aprender de medicina china, bueno, número uno, fue súper difícil porque como naturópatas aprendemos en base a lo que es biología celular. Yo también siempre he sido súper científica, ya siempre he sido de, bueno, tú me conocí, pues, de buscar los papers, ¿cachai? Como ver todo eso. Y claro, de repente como que estuve entre este mundo de la medicina china en que como que todo es ambiguo, Ajá. todo es ambiguo. El pulso lo tomas tú y tú sientes una cosa, tu compañero siente otra cosa. Lo de la lengua también. Todo, todo es mucho más menos medible de manera cuantitativa como lo es desde el paradigma científico. Entonces, para mí eso fue súper difícil. Fue súper difícil compatibilizar ambos lenguajes. Y aquí voy al beneficio, que es que me hizo muy humilde. Me hizo Oh, mucho más humilde. Eh, Porque en el paradigma científico hay mucho ego de como de encontrar la verdad, ¿ya? Y está lleno de personas, y yo también he sido esta persona en más de un momento en mi vida, en que me refugio detrás de un paper y un estudio que dice que tal cosa es lo mejor y que ponen de esa es la verdad. Eh, y es muy fácil caer en esa trampa. Y aprender de medicina china y meterme en este mundo en que lo cualitativo pareciera ser mucho más importante que lo cuantitativo, fue como, se me como derrumbó un poco ese paradigma. Y eso fue súper beneficioso como para mi crecimiento y desarrollo personal como terapeuta. Y también otra cosa que me benefició mucho es que, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo súper concreto y práctico también para que todos me entiendan bien. Ya, te llega un paciente a la consulta, paciente A, tiene diagnóstico de SIBO, tiene hinchazón, tiene acidez, tiene episodios de diarrea, constipación esporádicos, ya se siente muy mal, etc. Paciente B tiene exactamente el mismo diagnóstico, exactamente la misma sintomatología. Pero tú empiezas a hilar fino en los síntomas y ves la lengua y te das cuenta que el patrón que está debajo de ese diagnóstico es absolutamente distinto en el caso A y el caso B. Entonces, no le vas a dar el mismo tratamiento. En medicina china, y al menos como a mí me gusta trabajar, a mí me interesan los diagnósticos que tú tienes, pero está lejos de ser lo más importante. Yo quiero ver los patrones de tu cuerpo y los patrones de tu mente también, porque eso me da mucha más información. Entonces te da como es todo este otro lente que te permite más profundizar en la bioindividualidad de la persona, más allá de diagnósticos solamente. ajá. ¿Y qué fue lo otro que me preguntaste? Me preguntaste beneficio a nivel como terapeuta y qué Y más. como para los pacientes, para las personas que consultan, ¿han notado algún cambio en la forma en que van recibiendo o se van adheriendo a la terapia cuando no tenías esta visión Absolutamente. Es que más que nada a nivel de resultado. a nivel de Te doy resultado? otro ejemplo. Dolor menstrual. Antes de tener la visión de la medicina china sobre el dolor menstrual, la ciencia, la poca ciencia que hay explicando dolor menstrual es como exceso de prostaglandinas inflamatorias, o sea, demasiada inflamación. Ok, hagamos dieta antiinflamatoria y utilizamos plantas antiinflamatorias, suponte. Pero en medicina china tú puedes tener dolor menstrual
por deficiencia de sangre, por estancamiento de sangre, por calor en la sangre. O sea, es como por estancamiento de chi de hígado. O sea, te das cuenta aquí se te abre un abanico de posibilidades. Ajá. Y en el fondo lo que uno hace en la consulta es que ya, tu dolor menstrual entonces es por estancamiento de sangre. O es por frío, ponte tú. Entonces, ¿qué es lo que hago? Te ayudo con prácticas, con alimentos, con plantas específicas que ayuden a cultivar más calor en el cuerpo. Y a veces eso es todo lo que tú necesitas hacer para dolor menstrual. Y nunca se trató derechamente como de usar antiinflamatorios. ¿Se Claro, entiende? claro. Ajá. Entonces, a nivel de resultados, o sea, yo noté un antes y un después. Los resultados que yo tenía trabajando con mis 1-1 eran muchísimo mejores cuando aprendí a aplicar medicina china. Mira, qué interesante. Hablaste tanto como de los patrones, ¿cierto? De los patrones del cuerpo y la mente. ¿Qué, em, a ver, el patrón está bajo el síntoma, dijiste, ¿cierto? Como Sí. que subyace al síntoma. Y esos Ujú. patrones, ¿ves alguno que se repita? ¿En tus consultas has visto algo que se repita? Así como los síntomas se han podido repetir, ¿ves algunos patrones que se repitan? No sé, con el síndrome de ovario poliquístico, con la endometriosis. ¿Qué nos podría contar sobre eso? Y yo creo que a nuestras seguidoras les puede interesar mucho. Total, 100% yes. Claro que Y yes. esto es algo que yo no lo he aprendido de ningún libro, ya quiero como al tiro partir diciendo esto no es biodescodificación. Hay algunas cosas que, claro, he aprendido por ejemplo, Christiane Northrup. Ella escribió un libro sobre ginecología integrativa hace muchos años y ella habla un poquito de esto, pero como lo que yo he podido identificar netamente a partir de mi experiencia es que hay patrones de conductas y de creencias que suelen relacionarse a distintos diagnósticos. Entonces, obviamente esto no va a ser aplicable para todo y quienes estén escuchando como no se lo tomen mega a pecho y crean de que, entonces yo tengo eso. Obviamente hay excepciones a la regla o a veces también puede pasar que uno está muy cerca de uno mismo y no lo ve, Ajá. Qué bonito eso. ¿cierto? Sí. Como, es que es interesante porque de repente hablamos como de estar encerrado en uno mismo o de estar ensimismado, pero de estar tan cerca de uno, wow, qué bonito. Perdón, 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 perdón. No, Continúa, dale. continúa. Em, entonces, claro, en endometriosis, que yo he trabajado harto con mujeres con endometriosis. Bueno, quien sea que se meta ahora a mi perfil va a poder leer de esto, porque me he dedicado a comunicarlo bastante. Es que en el 95% de los casos, las mujeres con endometriosis, hay como un estereotipo, por así decirlo, que son mujeres que, por ejemplo, les cuesta mucho priorizarse a sí mismas, les cuesta mucho decir que no y poner límites. Son súper eficientes, son súper rápidas, hacen todo bien, son súper buenas mamás, son buenas parejas, son buenas en sus trabajos, ya, son realmente 10 de 10, ya, pero se sienten agotadas, están constantemente fatigadas y, y es como que existe este patrón y esta conducta que se repite de el postergamiento de sí mismo por el bienestar de los demás. Entonces, acá es cuando mi perspectiva como es un poco distinta, porque quizás, claro, tú me estás escuchando esto, o si hay alguna mujer con endometriosis que me está escuchando esto, probablemente dice como, oye, esta soy yo. Eh, y está bueno tomar conciencia de esto, porque te trae mucha luz ya, o sea, te diste cuenta, lo viste. Pero también es muy fácil permitir que esto nos lleve hacia un victimismo, ¿cierto? Claro. De yo soy la que se posterga. Pero si lo llevamos a un nivel más profundo, hay que preguntarse, ¿para qué se posterga? ¿Ay? Porque si no te quedáis nuevamente en el síntoma es que te postergáis. Claro. Ya, pero todo síntoma, y esto es algo con lo que yo estoy rayándola últimamente y con todas las personas que he hablado en lo último, les digo, todo síntoma es funcional. Todo Ajá. síntoma es funcional. Viene a cumplir una función. Entonces, me postergo un síntoma. ¿Para qué? ¿Qué función cumple postergarme? Y ahí es cuando entramos en el territorio de lo que tú, en verdad, sí podéis cambiar. ¿Cachai? Porque desde la comprensión de la conducta, ahí está el poder.
entender para qué y por qué así las cosas. Entonces, acá, ¿para qué te postergas? Generalmente, no en todos los casos, empieza a aparecer la codependencia. Me postergo porque me es tan incómodo sentir que defraudo al otro, o de estar en el mismo lugar del otro cuando se incomoda cuando yo le digo que no, Ajá. que prefiero decirle que sí. ¿Cachai? Entonces, esto, si lo llevamos a la endometriosis y al cuerpo físico, como, a ver, hagamos un zoom out. Todas estas conductas, todos estos patrones. Es como que la persona empieza a aislarse de su entorno. Empieza a aislarse de su entorno y empieza a vincularse desde este lugar de un poco en que se intenta de manipular cómo están los otros alrededor tuyo. ¿Cachai? Esa es como la ganancia escondida, por así decirlo. Entonces hay un aislamiento. Hay una ruptura en la comunicación. Internamente también. Y la célula endometriósica, que crece fuera del útero, fuera del endometrio, y va y se instala en el intestino, va y se instala en el peritoneo, ¿cachai? En los lugares donde no debería estar, es la célula que ha perdido la capacidad de comunicarse armónicamente con su entorno. Y en vez dice, me vengo acá, me aparezco, aquí se ve bueno, me instalo. Me instalo y hago que el sistema inmunológico, todo gire un poco a mi alrededor, ¿cachai? Claro. Y me alimente en un lugar donde no tengo que estar. Entonces, ahí tú dices como, obviamente esto no es lo que, por favor, nadie entienda que esto es lo que te causa endometriosis, ¿ya? La endometriosis y ninguna enfermedad se causa por una sola cosa. Hay muchos temas involucrados, entre esos genética, por ejemplo. Pero cuando tú lo entiendes con esta perspectiva, te das cuenta de que las respuestas del cuerpo físico, las respuestas y en el desarrollo de las enfermedades nunca son aleatorias. Ajá. Es un desequilibrio armónico, como nos enseñaron. Total, y de hecho, y esto puede ser súper incómodo para algunas personas escucharlo cuando se están sintiendo muy mal y atravesando síntomas dolorosos, la enfermedad y los síntomas son intentos del cuerpo de adaptación y de reparación. El síntoma es la cura, por así decirlo. Uh-huh. O sea, tú dices entonces que, por ejemplo, el desequilibrio hormonal sería la cura de algo. Intento de... Un intento de cura, como de poder sobrevivir a... Sí, pero con cura no quiero que se entienda como de que se va a curar la enfermedad. Ya, con cura me refiero es el intento de adaptación. Es el intento de, en realidad, de resolución Ajá. de una situación. Entonces, te doy un ejemplo concreto de eso. Ya. Típico. Me llegan chicas con desequilibrios en el ciclo menstrual, por ejemplo, ciclos irregulares o menstruaciones dolorosas, o de repente como que dejaron de ovular y les dio amenorrea, les dejó de llegar la menstruación. Y yo les pregunto, ¿qué ha pasado en los últimos 6 meses de su vida? 1 año. No, decidieron irse de viaje por el mundo, a, no sé, África, Tailandia, Australia, a una working holiday, y han estado como pasándolo súper bien, pero claro, no se han podido alimentar bien, han estado durmiendo mal, se han estado cambiando de lugar físico. Entonces, claro, cuando tú le sacas el juicio a las enfermedades y entiendes de que el cuerpo siempre está a tu favor tratando de adaptarse para poder sostener tu vida, que hayan desajustes en el ciclo en la mitad de toda esa irregularidad en los patrones, por ejemplo, de vida, ya en las rutinas, hace total sentido. Hace total sentido. Entonces, no voy a, ¿cómo decirlo? Como mirar en mal este desajuste del ciclo, sino que lo voy a entender. Y lo que voy a hacer es que voy a apoyar al cuerpo y a toda la integridad de ese ser para que su cuerpo vuelva a sentir la seguridad suficiente en que no piense ni sienta que necesita estar así como, no, este mes en verdad no me conviene ovular porque parece que está como medio inestable la cosa, entonces mejor voy a guardar esa energía. Entonces no es en el fondo no es un desequilibrio, es un intento de adaptación. De adaptación. ¿Entiendes? Claro. Es como algo funcional. Es lo que decías que el síntoma es funcional. Oye, qué interesante esto que dijiste de como del desorden como en la vida, lo leo yo, como esta parte de los hábitos,
eh, de los ciclos, del mismo ciclo circadiano. Em, ¿Cómo llega en el fondo el cuerpo a desarrollar esta respuesta ante todo ese desorden? No sé si aterricé bien la respuesta, pero es como, o sea, la pregunta, ¿cómo vamos adaptándonos a este desorden? A través del sistema nervioso. A través del sistema nervioso. Éjale, vamos para allá. La lectura que hacemos de la realidad, decís tú, de nuestro Sí, entorno. pero no solamente tu lectura como tu Helber, ¿cachai? Ni yo, Antonia. O sea, el sistema nervioso, ahí nos vamos a meter en el terreno del subconsciente, en el terreno de sistema nervioso autónomo. O sea, tu sistema nervioso autónomo se llama autónomo porque funciona solo. Ajá. Ya, tú no estás pensando como en los latidos de tu corazón, ni estás pensando en que no se te olvide respirar. Eso pasa. Ujú. Entonces, claro, esas partes del sistema nervioso y de la mente, en el fondo, son las encargadas de percibir más allá de lo lógico, porque tú puedes decir, estoy viajando, lo estoy pasando la raja, está bacán este viaje, ¿cachai? Pero tu cuerpo puede estar en modo como friqueándola, ¿cachai? Ajá. Como, De manera autónoma. pasando bien. Tú lo estás pasando bien, pero yo no lo estoy pasando bien. Una Sí. cosa así. Ah, claro, claro, claro. Entonces puede haber una lectura de las circunstancias, de la mismidad, de lo que ocurre en el exterior, que puede ser súper positiva, pero al final uno está llevando al cuerpo a un estrés como mecánico, ¿no? Claro, sí. Y igual agregaría que, obviamente esto depende de persona a persona, Ajá. pero hablando como este ejemplo de estos viajes, que a mí son procesos que me ha tocado harto acompañar, a veces siento que emergen desde un lugar del ser que gira mucho alrededor de las exigencias, de las expectativas y tus ideas sobre lo que es una buena vida o no es una buena vida. A veces como de lo que es bacán, cool y lo que no es bacán y cool. Y, y lo digo así porque pasa mucho, y yo lo he visto, esto no es algo que me haya pasado a mí personalmente porque nunca me he pegado uno de esos viajes, que estas chicas como en este intento de encontrarse a sí mismas se encuentran con que terminan separándose aún más de lo que son sus necesidades. Y en el fondo, acá no hay un juicio, no tiene nada que ver con un juicio de valor ni moral para nada, porque tenemos que atravesar estas experiencias de vida para en el fondo como conocer qué es lo que verdaderamente necesitamos y eso está bien. Pero a veces el cuerpo es mucho más sabio en ese sentido y te empieza a tirar las red flags antes de que tu racionalidad, tu mente racional, ¿cachai? O tu mente o tu consciente en realidad se dé cuenta. Entiendo. Mira, a ver, quisiera hacer como... Tú hablas de los viajes ahí van generando este desorden, esta itinerancia y todo, pero a veces, porque tenemos una pregunta de una persona que dice como consejos a una mujer en busca de alinear hábitos de acuerdo al ciclo hormonal y a su ciclo menstrual. Pero puede que no estemos en un viaje, pero estemos en una circunstancia de la vida que sea como itinerante. Quiebre en una relación, cambios de casa, como, no sé, dilema en el trabajo, pérdida del trabajo, escasez, todas esas cosas igual van generando este ambiente, ¿o no? ¿Qué podría decir? Sí, total, y sin necesidad de llevarlo tan lejos en realidad, como los desajustes o los desórdenes en tu diario vivir, como comer a horas diferentes todos los días, dormirte a horas diferentes todos los días. En general, dentro de lo que hacemos cuando trabajamos sobre salud hormonal es que tratamos de crear la mayor predictibilidad para tu sistema nervioso y endocrino, porque es como que hay un principio básico en salud hormonal que es que para que entonces las hormonas son rítmicas. Tienen periodos distintos, puede ser del día o puede ser, por ejemplo, en el ciclo menstrual en que tú tienes fluctuaciones. Momentos en que están más altas en concentración en la sangre, momentos en que están más bajas, por ejemplo. Entonces es como esta danza
que ocurre en las hormonas necesita un piso sólido y estable. Y ese piso sólido y estable hay muchas formas de lograrlo, pero una de las formas más prácticas y simples es partiendo, por ejemplo, por esas cosas. O sea, como crear predictibilidad. Yo le digo a las chicas siempre, comer todos los días a la misma hora. Ajá. Anda a dormirte todos los días a la misma hora. Ya como genera un ritmo, porque las hormonas se tratan de ritmos. ¿Cachai? Entonces, hay momentos en la vida en que no podemos hacer eso. Uh-huh. Porque, por ejemplo, a todos nos ha pasado que en algún momento hemos estado como en el caos de la vida. Tú mencionaste un quiebre amoroso, o otros episodios así que nos generan mucha inestabilidad. Y, y está bien, en el fondo puede ser que las hormonas se desajusten exactamente como por esas situaciones más caóticas a nivel emocional podría ser. Pero tú aún así puedes tratar de crear más predictibilidad y estabilidad como en las cosas prácticas y físicas del cotidiano, que te van a dar muchísima más estructura para que tu salud hormonal no se dispare. En el fondo, que entendemos ya que es un mecanismo de adaptación y no necesariamente una desregulación. Claro. Interesante, entonces como que el consejo sería crea predictibilidad, que sea como una rutina predecible. Y suena muy poco sexy, yo lo sé, ¿eh? Suena muy poco sexy, dijiste, o un poco sexy. Muy poco sexy, Muy poco sexy. porque es como que hoy en día lo sexy y lo cool es como fluir, ¿cachai? Ajá. Como ahí vamos viendo, como todo lo que queráis, ya, bonita la idea, ¿cachai? Pero cuando hablamos de desequilibrios hormonales y enfermedades, como te toca estar al servicio de otra cosa, no de lo cool y lo sexy. Ajá. De tus Entonces, necesidades. y no solo como de tus necesidades, como tu cuerpo te está diciendo que no le es coherente esta forma de vida. Ajá. Como esto no tiene que ver con tu mente ni con tu ideología. Es tu cuerpo físico, que es muchísimo más sabio que tú. La sabiduría de tus células es como, o sea, supera con creces tu sabiduría o la sabiduría que uno cree que tiene, ¿cachai? Como sobre la vida. Entonces, como... y que justamente a veces es uno de los grandes bloqueos y obstáculos que uno ve en los procesos de sanación, cuando la gente llega con una idea súper instaurada sobre, sobre lo que es saludable o no, o sobre lo que le ¿Aló? hace bien o no, porque... ¿Sí? Espera, ya, sí. Ahora sí, ahora sí. Espérate, pausa. No puedo Después tú pausar. cortas. No, dale nomás. Es que tengo que conectar mi computadora a Pero la... Dale, hazlo rapidito, alcanzáis, ¿no? Ya, mientras la Anto va a conectar, vamos a esperarla. Vamos a hacer un pequeño parangón para que la Anto alcance a conectar su computador. Mira, nos volvió a pasar que se nos interrumpió la conversación. La vez pasada, en el capítulo 4, también nos ocurrió, pero ahora la tenemos aquí y no la vamos a dejar ir. Ya estoy lista, estoy Ya está lista. Se me ha lista. olvidado hacer esto. Oye, me distraje de lo que estábamos hablando. Yo te estaba diciendo que uno de los principales bloqueos en los procesos de sanación tiene que ver con las ideas que uno trae sobre cómo se sana uno o cómo se vive de manera saludable. ¿Cachai? Ujú. Antes de como encarnar el proceso y sentir lo que el cuerpo te está pidiendo. Oye, qué bonito que lo lleves a ese terreno. Sobre todo me quería quedar con el tema como de la predictibilidad. Porque sabéis que cuando uno trabaja el trauma complejo, también se trata de generar predictibilidad, po, para poder también hacer un equilibrio entre todo este secuestro amigdalino y las hormonas y el cortisol y que te invades. También se va trabajando en cositas así de repente súper simple, que es como lograr lavarte los dientes, ¿cachai? Como cuando te levantes y lograr hacerlo, que de repente es como bueno, es una empresa que pareciera ser gigante en el momento, cuando tú estás en ese secuestro amigdalino y todo eso. Entonces, bacán porque finalmente en toda esta volada del fluir que tú decís, ¿cachai? Como del dejarse llevar y todo, sí, pues hay que dejarse llevar, pero cuando hablamos de estos espacios
que tienen que ver como con la salud del cuerpo, parece que lo que prima más es lo que tienes que darle al cuerpo, ¿cachai? Más que esto que está fluyendo como al alrededor y todo eso. Me gustó eso que Sí, mencionaste, Anto. pero O- todo es distinto. Yo también creo como si hay alguien ahí que le pasa que es como ultra rígido con sus rutinas, ajá, quizás su medicina es la contraria, ¿cachai? el dejarse fluir. El Y, dejarse fluir y entender que, no sé, pues como que si no se pone la música de súper relajación antes de irse a dormir, como, y que eso la estresa más al final, estar pensando como en todos los pasos que tiene que hacer para poder dormir bien, o sea, como, ¿está al servicio o no está al servicio? ¿Cachai? Es como, hay que siempre estar haciendo ese ejercicio de ajá. evaluar. Cuando ese servicio se vuelve esclavitud ante la rutina, una cosa Claro, así, y eso es que tiene todo que ver con desde dónde uno hace las cosas, desde qué lugar, internamente. entiendo. Porque si tenía una rutina de 25.000 pasos para irte a dormir, o una rutina también de 25.000 pasos para empezar tu día, o tenéis como la idea de que, o sea, te comí una galleta de Navidad y te va a dar cáncer, ¿cachai? O sea, el desde dónde viene desde un lugar de control, de Ajá, control, ¿cachai? No viene desde un lugar de amor y cuidado. Esa es la diferencia. Entonces no se trata como de el qué hace la persona necesariamente, sino desde qué lugar lo hace desde que y para qué lo hace, ¿cachai? qué loco, qué bonito, qué bacán, igual que te estés dedicando a eso, a hacer esas lecturas. De repente eh, nos vamos como a lo teórico, a lo cuantificable, y qué bacán que estés haciendo eso con las personas que estás acompañando. Siento que son afortunadas de caer en tus manos. Siento que son afortunadas. Anto, ¿sabéis qué? Aquí yo en este canal siempre ha sido una pregunta que a mí se me había olvidado comentártela, pero ahora vamos a ver cómo, que tiene que ver con cómo lees ahora la sanación. Después de estos capítulos que pasaron, tú estuviste en el capítulo 4, ahora estás en el capítulo 16, ahora eres acupunturista, ahora estás mucho más experimentada, ahora eres la emperatriz. Y quisiera saber cómo lo lees, qué significado tiene ahora para ti la sanación. Para mí sanar es crear coherencia. Puedo explicar. Por Eh, con coherencia no me refiero como a veces entendemos que coherencia es como de ser coherente entre lo que como decimos y hacemos en el sentido como del deber, ¿ya? Como de ser recto. No me refiero a eso. No me refiero a eso, porque ahí hay moral y ahí hay juicio. Con coherencia me refiero a que los anhelos, necesidades, visiones de tu ser verdadero se alineen con lo que haces en tu día a día, con lo que dices, ¿ya? Y obviamente ahí hay una coherencia entre pensamiento y emoción. ¿Por qué? Porque la enfermedad física y la enfermedad también, bueno, cuando hablamos de salud mental también podemos decir que hay un componente físico dentro de eso, ¿cierto? No es solamente algo etéreo. Eh, surge cuando existe una disonancia interna en nosotros. ¿Ya? Tú pregúntale a cualquier persona que se enfermó, por ejemplo, de lo que sea, de endometriosis, de cáncer, de un SOP, o empezó con problemas digestivos. Tú le preguntas, ¿qué estaba pasando en tu vida cuando eso empezó? Mm, Eh, y el 100% de las personas, a menos que estén muy desconectadas de sí y no tengan mucha conciencia como de su vida, te va a decir, yo estaba mal, estaba con un montón de estrés por el trabajo, había tenido un quiebre amoroso, mis papás se habían separado, qué sé yo, ya, algún estresor importante. Que empezó a generar como este desorden, este tumulto interno, por así decirlo. Que obviamente se materializa y se expresa en el cuerpo físico. Entonces, como en el orden
como de sutil a físico, ¿ya? De cómo surge la enfermedad. Primero surge a nivel sutil, en que hay un pensamiento y una emoción. Y ese pensamiento y emoción viene de mover, ¿cierto? Lo que busca es moverte, po. Te dice, estás angustiado, como algo está pasando, ¿cachai? Cambia tu perspectiva, muévete físicamente, muévete internamente, muévete de alguna forma. Pero somos muy buenos en suprimir eso y decir, o quizás no somos capaces en el momento de hacer ese trabajo. Ya todos nos hemos sentido superados emocionalmente en más de un momento de nuestra vida y por eso terminamos en el psicólogo muchas veces o en el psiquiatra, etcétera. Pero cuando esa disonancia a nivel emocional, y esto puede variar de persona a persona en cuánto tiempo tarda, pero permanece en el tiempo sin estar cumpliendo su objetivo de movilizarte, va a materializarse, se va a densificar y se va a cristalizar en el cuerpo físico, como una enfermedad física. Para cumplir el mismo objetivo, solo que ahora es más molesto, es más incómodo. Algo más Porque ahora serio. ya te interrumpe, claro, o sea, te afecta mucho más el plano físico, pues si ya dejó de estar solo en el emocional y el mental. Entonces, en el fondo, como que este síntoma físico ahora también viene a moverte, pero viene a hacerlo desde otro lugar. ¿Cachai? Entonces, crear coherencia se trata de volver a alinear estas cositas. Y cuando ya está muy densificado en el plano físico, está muy materializado, es muchísimo más difícil de deshacer, obviamente. Si hay un tumor ya, por ejemplo, o endometriosis, ya. Un quiste o algo así, es más difícil. Hay que hacer un abordaje como más intenso a nivel físico, pero el trabajo en esencia tiene que hacerse en las partes más sutiles que crearon esa incoherencia inicialmente. Entonces, por eso yo digo que sanar se trata de crear coherencia. Qué bonito, Anto. Me gustó. Me gustó tu perspectiva de la coherencia, del alinearse, de encontrar el equilibrio, básicamente, en uno. ¿Qué te iba a decir? Anto, llevamos 47 minutos de conversación. Súper rápido, se lo pasaron súper volando. Eh, Oye, quisiera saber como si tenía algo ahora que vayas a salir, algún cursito, algún cupo para alguien que se quiera atender contigo y pueda eh, hacer uso de tus habilidades como persona de la salud que trabaja con la salud de las demás personas. Sí, tengo un montón de cosas. Ya, cuéntanos, cuéntanos. Bueno, entonces no sé cuándo voy a publicar esto, pero a Pronto. inicios de marzo empieza lo que yo le llamo mi programa estrella, porque creé un programa que es grupal, pero es súper individualizado también, que es solo para mujeres con endometriosis, dura 8 meses, es un procesazo en el cual, o sea, en el fondo va mucho más allá de la típica respuesta de anticonceptivos o cirugías para la endometriosis y entender de que hay una causa raíz, que esa causa raíz tiene que ver con sistema nervioso, inmunológico, microbiota, entonces abordamos todas esas cosas para que realmente puedan encontrar resultados sostenibles a lo largo del tiempo y no sea como otra medida parche curita más. Está eso, después estoy reformulando y rehaciendo completamente mis espacios uno a uno. Ya dejé de ofrecer consultas sueltas, sino que ofrezco solo programas porque comprenderás que con todo esto que hemos conversado yo no puedo lograr nada en una sesión. Ajá. Eh, entonces son programas que en el fondo son contenedores de procesos, muchos más, un poquito más largos, que no solamente involucran sesiones uno a uno, sino que involucran algunos cursos en relación a tu motivo de consulta y herramientas más prácticas en el fondo para que puedas implementar. Porque mi objetivo es que tú termines los procesos, así como los terminan las chicas que llevan un año y medio conmigo, como sin necesitarme. Te Mm. conviertes en una sabia dentro de tu proceso de salud y de sanación. A veces, claro, vas a necesitar algo de guía, pero entiendes cómo funciona tu cuerpo,
Entiendes que Instagram ni Google no tienen la respuesta sobre qué alimentación es mejor para ti. Entiendes cuándo realmente puedes hacer un ayuno y cuándo no. Entiendes qué plantas y suplementos usar cuando, no sé, pues te sientes más inflamada. Entonces ese es el objetivo, como yo no quiero que nadie sea dependiente de... Quiero romper con ese paradigma de salud en que tú pones la autoridad sobre tu proceso y la salud en otra persona. Es como devolver la autoridad, Total, devolverla a la fuente. total, sí. Oye, qué bonito, Anto. Me gusta que estés en esto. ¿Quieres dejar algún mensaje para las personas que nos están escuchando? Em, ¿Algo que llene nuestros corazones? algo que llene nuestros corazones. Sí, como si hay alguien ahí que está cursando un desequilibrio hormonal o lo que sea en realidad, em, que traten de acordarse y de traer como a la mente y a su corazón que el cuerpo siempre está trabajando para ti, siempre está haciendo lo mejor posible como el vehículo que es para tu alma, para que tú puedas venir y cumplir con tu propósito en esta tierra. Nunca está en contra tuyo, no se equivoca, siempre está a tu servicio. Entonces, ese cambio de chip es ya de por sí muy sanador porque es lo que te lleva básicamente a salir desde el cómo arreglo mi cuerpo a cómo lo apoyo para que logre esta misión de sostenerme. ¿Cómo lo apoyo? ¿Cómo lo cuido? ¿Cómo lo nutro? Ese es mi mensaje. Ay, qué bonito, Anto. Me emocioné. Qué hermoso. Oye, damos fin entonces a este hermoso capítulo de Venenosa Medicinas con Veneno Medicinal. Nos vamos a ver en otra oportunidad con más personas que trabajan con la salud de las demás personas. Así que, Anto, estoy muy agradecido que hayas aceptado esta invitación. Estoy muy agradecido de que hayas compartido tu conocimiento con nosotros y espero que esta información llegue a las personas que la necesitan. ¿Ya? Gracias, bebecita. Gracias. Adiós.